A lo largo de la historia han existido muchas creencias e ideas, pero hay una etapa de la historia que nos llama mucho la atención y existe mucho interés saber qué es la Edad Media. En este video vamos a hacer un breve repaso a las características de las más prolongadas de las edades de la historia, especialmente en lo que se refiere a nivel social y psicológico. Pensamiento de la locura. La locura ha sido considerada indistintamente por la sociedad como sinónimos de manía, delirio, ira, rabia, alucinaciones, incluso demencia. Pensamiento mágico. Es la descripción de atribuciones ilógicas a ciertas causas, de las consecuencias que pueden provenir de sus acciones propias o de las creencias de intermediaciones de fuerzas sobrenaturales. Unas de las características que más destacan en esta época son la institución religiosa como un núcleo de poder. Las creencias religiosas se vuelven elementos básicos en el día a día de la población, así como una manera de mantener a la población contenida y circunscrita a un modelo concreto de realidad. Un mundo teocéntrico. El mundo se explicaba fundamentalmente a partir de conceptos religiosos, siendo realidad productos de la voluntad y la creación divina. La exacerbación de la culpa, el pecado y la virtud. Algunas ideas fundamentales que rigieron la conducta de muchos durante la época son la culpa y el pecado, el hecho de cometer actos considerados deleznables por el que pudieran ser castigados tanto en esta vida como especialmente tras la muerte impregnaba la sociedad. En la actualidad se sigue teniendo un pensamiento mágico, pues ya que algunas personas siguen profesando alguna religión o hacen algún tipo de ritual, con la creencia de que éste les ayudará de alguna forma. La locura entra en cuanto una persona no converja con nuestras creencias. Así, pues es llamado loco. Hablamos de Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. La Iglesia en la Edad Media, influencia y poder. La Edad Media fue un periodo de la historia europea que dejó profundas huellas en el continente, marcada por importantes acontecimientos históricos, en los cuales tanto el inicio como el final de este periodo estuvo marcado por grandes cambios culturales, políticos, religiosos, sociales y económicos, convirtiéndose en uno de los periodos más fascinantes de la historia. El paso de la Edad Antigua a la conocida como Edad Media no fue algo inmediato, sino que se desarrolló de modo gradual, ya que hubo una transición en diversos ámbitos. Economía. Se sustituye el modelo de producción esclavista por un modelo de producción feudal. Sociedad. Desaparece la ciudadanía romana y la definición de los estamentos medievales. Política. Asistimos aquí a la descomposición de las estructuras centralizadas romanas y a la dispersión del poder entre los pueblos bárbaros. Ideología. Tiene lugar la sustitución de la cultura clásica por el teocentrismo cristiano o musulmán. La Edad Media se divide en 3 etapas: temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Veamos cada una de ellas. Temprana Edad Media. Comienza a finales del siglo V y llega hasta el final del siglo VIII. Alta Edad Media. Abarca los siglos IX a siglo XI. Baja Edad Media. Comienza a inicios del siglo XII y llega hasta mediados del siglo XV. Oscurantismo. El oscurantismo se definió históricamente como una época dogmática o bien un conjunto de estrategias para mantener sin instrucción a las clases populares. Esta oscuridad intencional se dio bajo la forma explícita de la restricción
de la difusión y de forma indirecta al ensombrecer. Dificultad. El lenguaje en las obras escritas, dotándolo así de cierta vaguedad y exclusividad. El término oscurantismo u obscurantismo adquiere su importancia durante la Edad Media. El concepto está ligado a la tutela eclesiástica, pero se registra un uso extendido en el tiempo. Para entenderlo, hay que tener muy presente el poder que tuvo la Iglesia sobre los diferentes conocimientos y, de forma inmediata, sobre la moralidad y la vida en general de los poblados. Se opone a lo que en el siglo XVIII se conoció como iluminismo. Por el contrario, llamaría a librarse de la tutela religiosa. Algunas características del oscurantismo son: número 1. Uso del término. Johann Reuchlin parodió a los monjes dominicos tratándolos de obscuros. El término se utiliza por primera vez en la sátira Cartas de los hombres oscuros, en el siglo XVI. La sátira trata la disputa entre Johann Reuchlin, un humanista, y los monjes dominicos, parodiados como oscuros ya que apoyaban la quema de los libros no cristianos. En el siglo XVIII, oscuro pasa a significar conservador para los iluministas, y entre estos oscuros se hallaban particularmente los grupos religiosos. En el siglo XIX se hace una distinción entre varios tipos de oscurantismo, aquellos pertenecientes a la teología y a la metafísica, que es filosofía. Se trata de un lenguaje deliberadamente abstruso. Número 2. Restricción del conocimiento. En este sentido, se trata de dejar el conocimiento en manos de una élite y el pueblo en la más llana ignorancia. Número 3. Dificultad del conocimiento. Oscurantismo también adquiere el sentido de hacer más intrincado el lenguaje, en este caso de las obras escritas. Por otro lado, en el siglo XIX y XX se tenía por oscuro a aquello que intelectualmente carecía de interés, que era puro disfraz. Número 4. Prohibición de la libre expresión. Un caso ejemplar de la prohibición es el uso político de la Inquisición. Oscurantismo, en su sentido restrictivo, incluye la prohibición explícita del pensamiento divergente. Las cuestiones públicas e incluso la moralidad de la vida privada no estaban abiertas a debate. Un caso ejemplar de la prohibición es el uso político de la Inquisición. Número 5. Literatura religioso-moral. Gran parte de la literatura medieval es representativa de una época oscura, debido a su tendencia moralizante y el abordaje de temas religiosos. Esta resultaba un medio de conducir a las poblaciones a partir de la ejemplificación del bien y el mal. Se propiciaba un carácter sumiso. Tarantismo. Es la mordida de una tarántula que ocasionaba una locura en la persona que recibía tal mordida. La cura que se creía para este fenómeno era bailar de una forma rápida, pues la sudoración permitía que el veneno saliera de la sangre, ya que con los movimientos con rapidez se creía que centrifugaba la ponzoña de la mordedura. Las personas que llegaban a encontrar marcas de una mordedura o creían ser víctimas de la tarántula, iniciaban inmediatamente con la ayuda de sus vecinos el baile. De igual manera se ponían a bailar personas que habían sido picadas en el pasado, pues creían que si no lo hacían, el veneno seguiría en su organismo y podría activarse de nuevo. Cuando una de las víctimas era mujer, se relacionaba también con la histeria. Se le llamaba inmediatamente a los músicos y se reunían alrededor de 30 personas para llevar a cabo el ritual. Se dirigían bailando a una capilla que se consagraba en San Vito, mejor conocido así como el baile de San Vito. Al llegar a este lugar, las víctimas pateaban las paredes, trepaban las columnas del altar, se arrastraban por el suelo, daban gritos como animales y gemían mientras el coro cantaba la canción.
ya que hacía que las personas se calmaran y que se fueran uniendo al canto. Se tomaban de la mano y lentamente volvían a la normalidad. Había otras maneras que llevaban a cabo, como atarse con cuerdas, azotarse unos a otros, saltar al mar, beber gran cantidad de vino, entre otras cosas. Pues se decía que el tarantismo afectaba a los frustrados, deprimidos, melancólicos, neuróticos, los que tenían un trastorno mental e histéricos. En el año 1959, un profesor llamado Ernesto de Martino estudió el brote. Pudo observar y analizar que algunas personas involucradas no habían sido picadas nunca por una tarántula, pero creían haber sido infectadas por alguien que había sido mordido o que había tocado una tarántula. Es cierto que el resultado de estas acciones fue una histeria de masas, con una idealización de una cura con un baile de personas que parecían poseídas o ser víctimas de una locura, pues al realizar este baile las personas sentían que había una cura temporal. A continuación te vamos a presentar un pequeño fragmento de un video del baile del tarantismo. La licantropía en la época medieval era representado por el animal más temido, que era el lobo, ya que este animal era considerado el más peligroso, astuto e insaciable depredador. Esto era algo instintivo y alimentado por la fantasía. El lobo estaba relacionado con el diablo. La explicación de la religión ante este fenómeno era que las personas que se convertían en hombres lobo era porque un demonio se apoderaba de ellos, y si éste regresaba a su cuerpo normal, era porque un espíritu había despertado al hombre. Por esta transformación solo se llevaba en las noches de luna, pues ésta siempre ha tenido una influencia, ya que la luna llena causaba locura en las personas. De ahí el epíteto lunático. No se tiene muchos datos de este fenómeno, pues a pesar de que la gente creía en ello, por la influencia de la religión, no se tienen datos comprobables de ello. En la actualidad, la creencia de estos dos fenómenos, como es el tarantismo y la licantropía, no está tan alimentada como lo vimos en la Edad Media, pues el baile de San Vito solo se conoce en algunos pueblos de Europa y se lleva a cabo la celebración de San Vito en junio, ya que es el santo patrón de los bailarines. Mientras que en la licantropía se ha tomado como algo de ciencia ficción. Solo en algunos pueblos se sigue creyendo en los hombres lobo, pero solo que ya no tiene como tal una explicación religiosa. Ahora te voy a leer un pequeño fragmento de un poema acerca de la licantropía. Luna llena, cual tronera a lo alto, en la abismal negrura, un anuncio fúnebre de carnicerías nocturnas, la conciencia civilizadora, artística y constructora, solo presa de su ignorancia, prisionera de su instinto. Cuando reina la luna espectral como un vórtice, a otros planos cual infernal farola de moradores nocturnos perturban las mentes atormentadas. Desboca soledades, en abstruso comportar animalado, un estado casi orgásmico, en las espesuras de la inocencia, en el letargo de la cordura. Las brujas en la Edad Media. En la Edad Media la brujería se apoyaba en ciertos prejuicios, en las que se creían que las brujas tenían poderes sobre el mundo.
La brujería y las brujas en la Edad Media eran el terror de toda Europa. Se creía que la magia era una creación del diablo, y todo aquel que fuera acusado de brujería estaba relacionado con haber pactado con el diablo. Para ello, se llevaba a cabo las reuniones de brujas, es decir, los aquelarres. En ellas, el diablo se encargaba de señalar a la bruja, la cual se comprometía a renunciar a la fe cristiana, a adorarlo y a cambio recibiría algunos poderes sobrenaturales. Ser acusado de brujería en la Edad Media significaba ser hereje. Si se te acusaba de brujería, el acusado se ve obligado a confesar, aunque sea inocente, mediante torturas brutales. Y aquí nació la Santa Inquisición. La Santa Inquisición es un tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el fin de castigar a los llamados herejes o a las brujas en este caso. A menudo nos retrataban a las mujeres acusadas de brujería como mujeres viejas y feas. Esto se debe a que la Iglesia quería que fueran un blanco fácil. El diablo en la Edad Media. Existían 7 ejércitos del mal comandados por 7 príncipes satánicos. Cada uno representaba cada pecado capital. El diablo se representaba como un animal con cuernos y se creía que el mismo diablo era el que mandaba a las brujas, ya que había un pacto. En la actualidad ya no existen dichas torturas brutales hacia personas acusadas de herejía, aunque sí siguen existiendo creencias hacia las brujas. Entre ellas hay una creencia donde dicen que las brujas vienen en forma de gato con los bebés recién nacidos y de alguna u otra manera absorben toda la sangre y los matan. Otra creencia es de que vienen en forma de bola de fuego en una parte de la montaña, pero ya no existen dichas torturas hacia ellas. Y hasta el momento no se han comprobado al 100% las brujas. Ahora te voy a leer un pequeño poema acerca de las brujas. La bruja. He caminado mucho sobre la nieve. No soy alta ni mi corazón fuerte. Mis ropas están mojadas y mis dientes se estremecen. El camino ha sido largo, por el penoso sendero crujiente. He vagado sobre la exuberante tierra, pero nunca he venido aquí antes. Oh, levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. El filo del viento es un enemigo cruel. No me atrevo a pararme en la tempestad. Mis manos son de piedra y mi voz se lamenta. Lo peor de la muerte ya ha pasado, pero aún soy una pequeña dama. Mis delicados pies se han llegado y en blancas heridas sangrado. Oh, levantadme sobre el umbral y dejadme ante la puerta. Su voz era la voz que la mujer tiene, rogando por un deseo del corazón. Ella vino, ella llegó, y la llama temblando, hundiéndose en el fuego, finalmente murió. Nunca más en mi alma se encendió, desde que me agité en el suelo, levantándola sobre el umbral y dejándola ante la puerta. Ahora aquí te adjuntamos un pequeño collage que nosotras hicimos acerca de la locura en la Edad Media.